Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, ¿cómo dice ahí enseguida? Estad sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. In the name of Jesus Christ, 1 of Peter, chapter 5, verse 1. We read it in the name of Jesus Christ. The elders which we are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but in a ready mind. Quiero que tome su asiento. You may all take a seat, Y vamos a estar meditando, ¿qué le parece? and we will be meditating En la palabra del Señor. in the Word of God. Y le voy a pedir a Carlos que sienta la palabra. I mean, you have to feel it, because this is something amazing. This is wonderful. This is the power of the Lord, by the words of the Lord. Amén. Hablo poquito, no se crea, pero ya para traducir ya me hace difícil. Pero vamos a gozarnos y quiero que meditemos en la palabra del Señor. We want you to meditate in the Word of Jesus Christ. Y mire bien, And look, en Primera de Pedro capítulo 5 the 1st of Peter, chapter 5, empieza diciendo Pedro: it starts off by Peter saying, en la Biblia las Américas, in the Bible of America, asimismo, like this, vosotros los más jóvenes, us, the youth, estad sujetos a los mayores, be according to the elders, y todos revestidos de And- humildad en vuestro trato mutuo, and all of us be humble, porque Dios resiste a los soberbios, because God goes against the stubbornness, pero da gracia a los humildes. but thanks those who are humble. Cuando Pedro está escribiendo, When Peter is saying this, en el verso 1 hacia adelante del capítulo 5, in the verse 1 of chapter 5, hay algo hermoso porque Pedro there is something beautiful because Peter está hablando como el pastor de la iglesia. he is talking like the pastor of the church. Y lo que le está diciendo a la iglesia, a la que está en la dispersión, And what is he saying to the church? se está dirigiendo a los ancianos. He is going straightly to the elders. Y él les dice: yo anciano también con ustedes. And he says, I'm an elder too. Y cuando se está dirigiendo, él da este consejo. And when he is going straight at them, he gives En el them, verso número 2, and verse number 2, y está diciendo: apacentar. and he's saying, feed the flock of God, which is among you. Y lo que de pronto está diciendo apacentar la grey de Dios, And what he means by flocking the God, él está diciéndole prácticamente, porque incluye a los jóvenes, he is basically saying, since he includes the youth, es alguien a quien se le tiene que tener especial cuidado dentro de una congregación. he's saying that we elders are supposed to have Pero Pedro se dirige a los jóvenes especialmente. but Peter straightly directs En himself el verso 5. to the youth in the verse 5. Y le está diciendo: vosotros jóvenes, And he is saying, us, youth,
está sujeto a los mayores. Be according to our elders. Y aquí de pronto nosotros And right here, we tenemos que comprender have to comprehend primero el significado de someterse, de sujetarse first the meaning of us going as the word of the elders. a la voluntad de otros. Ahora, ¿por qué de pronto tenemos que comprender esto y por qué los jóvenes tienen que comprender esto? Now, why we as elders have to learn this and understand it, and why youths also have to understand this? Porque esto es algo esencial dentro del cristianismo. Because this is something essential. La in palabra del Señor the word of God en segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16 y verso 17, in 2 of Timothy capítulo 3, chapter 3 versos 16 al 17, verse 16 to 17. hay algo bien precioso que el Señor nos enseña y que tiene que ver con el sometimiento. There is something very beautiful that God shows us. Porque en el verso 16 dice que toda la escritura Because in the verse 16 it says that every word es inspirada por Dios is inspired by God y que sirve. and it helps. Y cuando está diciendo la palabra sirve, And when it's saying it helps, está diciendo que sirve para enseñar, it's saying that it helps to learn. sirve también para redarguir, It also helps to teach, para corregir to exhort, y para instruir. and to also instruct. Cuando estamos leyendo Primera de Pedro capítulo 5 y verso 5, When we are reading first of lo que Peter, Pedro está haciendo se está dirigiendo a los jóvenes que están en ese lugar, Well, o a la Peter- iglesia que está en ese lugar. what Peter is doing is he is directly going to the youth and to the church. Y está diciendo que se sometan los jóvenes. And he's saying that the youth, Aunque lo dice, está sujetos, está hablando a los jóvenes, dice, igualmente los jóvenes also the youth, tienen que estar sujetos have to be a los ancianos. under the word of the elders. Y hoy en estos días, And today, in these days, creo que esto se está alejando dentro de la juventud. I think that this isn't happening anymore. Porque ya no están los jóvenes Because there's no more youth que de pronto tengan aquel respeto hacia las personas mayores. that have that respect to the elder people. Yo me recuerdo bien I remember las enseñanzas de nuestros padres, de mi padre y de mi madre. that my parents would teach me many things. Y cuando me enseñaban, de pronto me enseñaban que tenía que tener respeto hacia las personas mayores. And when they taught me that we had to be very Que no es diferente a respectful, lo que Pedro estaba diciendo. which is very different to what Peter is saying. Porque Pedro estaba diciendo que los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, a las personas mayores. Because Peter is saying that us as youth have to hold. Y esto es algo complicado en estos días para la juventud. And this is something very complicated for the youth. Que no va a ser fácil que That- puedan llevar a cabo esto. That it will not be easy and they can't do it A menos unless que nosotros busquemos ser ejemplo para los jóvenes. that we are example to the youth. No sé si me está comprendiendo. Are you understanding me? Porque cuando digo a menos que nosotros busquemos darle ejemplo a los jóvenes. Because when I say we need to show example to the youth, Porque cuando Pedro está escribiendo en el verso 2 del capítulo 5, because when Peter is writing in the verse 2, está diciendo apacentad la grey de Dios it says, "Feed the flock of God which is among que you, está entre vosotros, which is among you, que está, cuidad de ella, taking the oversight no thereof, por fuerza, not by constraint, sino voluntariamente, but by voluntarily, no por ganancias deshonestas, not for the filthy lucre, sino con ánimo pronto. but of a ready mind." Y el verso 3, esto es bien importante, And verse 3, this is very important. no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
neither as being lords over God's heritage, but being example to the flock. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo que nosotros los ancianos, In other words, what Peter is saying, y that us especialmente los que elders, de alguna manera tenemos un liderazgo, and some of us have leadership, no tenemos que enseñorearnos de los que están bajo nuestro cuidado. No tenemos, we don't have we que don't have, enseñorearnos we don't have to go under their word, bajo los que están bajo nuestro cuidado. the ones that are under us. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? What is Peter saying? Lo que Pedro está diciendo a nosotros los líderes, What Peter is saying to us as leaders, que no tenemos que enseñar por imposición, that we don't have to show and teach by extortion, sino que tenemos que ser ejemplo para los jóvenes. and that we have to Eso es be lo que está example diciendo for la the palabra del youth. Señor. That is what the word of God is Que saying. tenemos que ser ese ejemplo de la conducción, de la manera que vivimos. That we have to be example of how we are living. Y aquí es donde es algo precioso. Porque si queremos enseñar a los jóvenes, And this is when something beautiful comes. porque si queremos enseñar a los jóvenes, Because if we want to teach the youth, tenemos que comprender we have to understand que la mejor manera que ellos van a aprender that the best way that they will understand a someterse, a sujetarse, to be under the word es cuando vean que nosotros nos estamos sometiendo, sujetándonos. it's when they see that we are like the word of God. Y eso es lo que el Señor Jesús enseña, porque el Señor Jesús enseña viviendo la palabra. And that is what Jesus Christ shows because he lives by the word of God. Ahora, Now, cuando Pedro when Peter está escribiendo is writing y está diciendo a los jóvenes, and he is saying to the youth, igualmente los jóvenes, also the youth, está sujeto a los ancianos. and witness of the suffering of Christ. Vamos a meditar en esta pequeña palabra nada más. We will meditate in this word. Sujetarse. ¿Qué quiere decir la palabra sujetarse? What does being under the word mean? Significa It means rendirse a la voluntad de otros. we have to be under the voluntarily of anyone else. Hace unos días yo le decía qué es lo que quería decir obediencia. A few days ago, I asked, Y lo que quería decir obediencia, what it means to say obey, what obedience means. lo que quiere decir What it means, es algo bien especial. it's something very special. Es que yo deje de pensar, esto es lo mío, es la manera que yo lo he agarrado. Is that I need to stop thinking, Y que yo deje de pensar and that I need to stop thinking y que otro piense por mí. and let others think instead of me. Cuando estamos hablando de someternos, de sujetarnos, When we are talking about being under the word, estamos hablando de obediencia, en otras palabras. in other words, we are talking about obedience. Y estamos hablando que de pronto alguien más tiene que pensar por nosotros And we are saying that someone else has to y think for us. nosotros vamos a hacer lo que otro piense. And we have to do what others think. Pero el otro prácticamente no estoy hablando de un ser humano. But the other one, I'm not practically talking about a human. Estoy hablando I'm de la talking palabra bendita del Dios de los cielos. About the word of Estoy God, hablando lo que puede I'm darnos talking vida eterna. the one that gives us Estoy life hablando lo que forever. nos puede cambiar y lo que nos puede I'm transformar. talking about the word that can change Estoy us. hablando que aquí en la palabra del I'm Señor, talking about the word of God. aquí encontramos la mejor ejemplo de obediencia. Here we find the best example. Porque Jesús, Because siendo God- el mismo Dios, Being the real God, se sometió a sí mismo, se sujetó a sí mismo. he stood under the word. Y siendo el Todopoderoso, And he being the strongest, tomó forma powerful, de hombre
He took form of Y al human. tomar forma de hombre se sometió para ir y morir por nosotros. And as he took that, he decided to die for us. Y eso es lo mejor ejemplo que podamos tener de obediencia. And this is the best example Que that we can Cristo show murió for por obedience. nosotros. That Jesus Que Christ died for Cristo us. dio That su Jesus vida Christ en gave his rescate life. por nosotros. That Jesus Que Christ- Cristo hizo cosas maravillosas. No sé si vamos comprendiendo por ahí. I don't know if you are understanding me. Ese es el mejor ejemplo de obediencia This is the best example of obedience que tenemos nosotros. that we have. Ahora, vamos comprendiendo Now, lo que quiere decir la palabra someterse o sujetarse. now we are learning what under the word means. Ahora, para los jóvenes puede ser complicado. Now, for the youth, it might be complicated. Le quiero preguntar a los adultos aquí, I ¿a want to cuánto les ask, cuesta obedecer? I want to ask the adults, Nos cuesta obedecer. Y si nos cuesta obedecer a nosotros, and if it's hard for us to obey, que ya estamos viejos, that we are older, imagínese los jóvenes imagine the youth que tienen mucha energía, que tienen mucha fuerza, that have a lot of energy and a lot of strength, que su mente está that their mind is joven, youth, que su mente está abierta. that their mind is open. ¿Será que le costará más someterse? Do you think it would be easier for them? Pero aquí hay algo hermoso, But there's something beautiful. porque los jóvenes Because the youth pueden Can. someterse be si nos metemos a la presencia del Señor. under the word if we are under the presence of God. Si el joven busca If the young search, meterse y tener esa experiencia con el Rey de Reyes, be there and have that presence, que el Señor tome el control de su vida, that God takes the control of que his el life, Señor venga y lo llene that en su God takes corazón y en su control of vida. his life and fills his life. Entonces, si deja que el Señor lo llene de su presencia, Then when he does that, el joven va a estar sometido no a the un young hombre, will be under the word, sino va a estar sometido al mismo Señor que hizo el Not cielo y under la the tierra. human, but Y el under joven the va a word ser of un God. joven victorioso, va a ser un joven que va a He ir will be de victoria victorious. en victoria, He will de have triunfo victory from en victory. triunfo. Bendito sea el How many nombre give glory poderoso to del God? Señor. Estamos comprendiendo, hermanos, Are we understanding? porque los jóvenes tienen que comprender Because the youth needs to understand qué significa someterse. what means to be under the word. Y someterse es rendirse a la voluntad de otro. And what that means is being under the word of God. Y eso es algo que no es fácil, And that is something that not is easy, pero sí se puede en el espíritu. but it can in the spiritual way. ¿Cuántos estamos comprendiendo esto? How many of us are understanding this? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, When we go to the word of God, por ejemplo, vamos for example, a Primera de Pedro, allá atrásito, capítulo 2, we go to 1 of Peter chapter 2, y vamos a leer el verso 13 y el verso 14. and we will read the verse 13 and 14. ¿Ya lo tenemos? Do we have it? ¿Qué dice el verso 13? What does the verse 13 mean? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, The verse 13 says, "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it to be the king as supreme." el verso 15, Verse 15, porque esta es la voluntad de Dios. Oiga bien, verso 15, "For this is the will of God." ¿qué dice el verso 15 una vez más? What does verse 15 say? Porque esta es la voluntad de Dios. "For so it is the will of God." Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Now, what is the ordinance of God? La voluntad de Dios es que nos sometamos.
The will of God is for us to be under the es que word. andemos en obediencia, Is to be in obedience. es que de pronto podamos reconocer, aunque se está refiriendo, Is that we can understand, even though it's referring para las leyes terrenales, to the laws aquí hay of una the world. enseñanza más especial, This is a special teaching. porque la enseñanza más especial es el someternos, Because the best teaching el is for us to be sujetarnos. under the word. pero esta es la voluntad de Dios, es lo que está diciendo el verso 15. But this is the will of God, is what Ahora, verse ¿cuál es la 15 is voluntad de saying. Dios? Dice el verso 15. For so the will of God, it says verse 15. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el verso 15? What is the will of God in verse 15? Que nos sometamos. That we can obey. Y eso es importante. And that is important. Y es algo que falta no solamente en los jóvenes, And that's not something that also is missing in the sino youth, falta but en it's nosotros also los adultos. missing in us adults. Ahora, Now, verso 15, vamos a leer una vez más el verso 15. we are going to reread verse 15. Porque esta es la voluntad de Dios, For so is the will of God, que haciendo bien that he will be doing, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ye may put to silence the ignorance of foolish men. Ahora, cuando está diciendo esta es la voluntad de Dios, Now, when it's saying this is the will of God, está hablando it's talking de que nos sometamos al Señor. that we have to obey Y lo God. que el Señor quiere cuando nos sometamos al Señor es someternos. And what God wants is to obey him. Ahora, someternos aún a las autoridades terrenales, ya sea al rey como superior. And also to obey the laws of the world. Yo quiero que me vaya de pronto teniendo paciencia, I'm going to ask for you to have patience, porque de pronto yo sé que no es algo que estamos acostumbrados because we are not used to this, para estar escuchando el mensaje en inglés y español. to have it be translated. Y en veces de pronto yo me tengo que detener para esperarlo. And sometimes I need to wait Y for como que pierdo el contacto ahí con el Señor. him, and I lose the contact Pero with hay algo God. importante que es más importante, es que nosotros podamos comprender But la there's palabra del something Señor. more important. Y el comprender la palabra del Señor. And understanding God, Ahora, ¿cómo se somete un joven? how does a youth obey? Esto es algo importante. This is something important. Porque, ¿cuántos fuimos jóvenes aquí en este lugar? Because who of us used to be De los young? adultos, porque aquí hay jóvenes. From the adults, because there's youth, Lógico, ¿verdad? logically. Pero cuando éramos jóvenes, But when we were young, muchos de nosotros, many of us, algunos crecimos todavía some still grew con la enseñanza with the learning de someternos. of obeying. A lo menos eso es lo que me enseñaron mis padres. At least that's what my parents taught me. Y de pronto mis padres nos ponían reglas y normas. And sometimes my parents gave us rules. Y estas reglas y normas, yo me recuerdo And I remember these rules, que cuando de pronto venían los amigos, that when our friends came, los compañeros de la secundaria, the students, que teníamos que hacer algún trabajo de la escuela, that we had to do some project, teníamos que pedir permiso we had to ask, para que nos dejaran salir. so they let us go. En otras palabras, muchos de nosotros In other words, many of us fuimos instruidos de esa manera. were under the obeying of how Pero that en was. estos días la juventud es diferente. But in these days, the youth is differently. Al menos lo que vemos a través de los medios. At least as how we see. Gracias a Dios por los jóvenes de esta iglesia. Thank God for the youth of this church. Porque los jóvenes de esta iglesia todavía tienen los padres que tienen temor a Dios. Because these youths still have the Y al parents, tener el temor a Dios, and they have
God. van instruyendo a nuestros jóvenes And- en ese temor And they teach de the someterse, youth in de this way sujetarse, to be de under the decirle de word. pronto a nuestros hijos, ten cuidado, te quiero a tal hora. to tell them be careful. Pero no lo hacemos tratando de impedir de pronto que tengan una vida libre. But we are not trying to Lo make que you estamos guys tratando not de be free. hacer es que ellos tengan una larga vida y mejor en Cristo What we are Jesús. trying to do is for them to live long. Porque el que sean obedientes Because los va a whoever is llevar obeying y hay bendición en la palabra del Señor. should be under the word of God. Porque la palabra del Señor nos dice Because the word of God says que los jóvenes obedezcan a sus padres. that the youth need to obey their parents. Porque esta es algo que tiene promesa de Dios. Because this is a promise of God. Y sus días van a ser extendidos. And your days will be extended. Y esto es algo precioso And this is something beautiful que nuestros jóvenes that our youth puedan comprender can comprehend que tienen que someterse that they have to obey al Señor. in the word of God. La única cosa que aquí al Señor no lo vemos. The only thing is that God isn't visible. Sabemos que está dentro de nosotros. We know that He is inside of us. Y por ejemplo, si un joven sabe que Cristo está en el corazón del papá, And for example, when a youth knows that his example, God is inside of his dad, lo que va a pasar que al someterse al Padre, what would happen is that obeying his va a estar father, sometiéndose a Dios. he will be obeying the word of God. Siempre y cuando el papá tenga temor de Dios, por supuesto. Always under the word of the dad that follows Porque hay God. muchos padres de familia que no tienen temor del Señor. Because there's a lot of fathers that don't memorize God. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios por todos nosotros. Here, I give thanks for all of us. Pero ¿cuántos allá afuera? But how many are there outside? De pronto yo me recuerdo I remember que en varias ocasiones, that in very many occasions, en el trabajo donde estaba mi padre, in the workplace where my dad was at, llegaban los choferes there was a lot of, y lo primero and the first thing que hacían después de que se bajaban de los autobuses that they did after getting off the buses, era de pronto, como mi papá trabajaba ahí it was like, y era el velador de ahí, and he was the supervisor, él he de pronto lo mandaban would send him para traer cerveza a los conductores. to bring beer to the rest of the drivers. Y muchas veces And many times yo vi borracho a mi padre, I saw my father drunk. pero una de las cosas que él hacía siempre, But one of the things that he would always ya do, borracho, all drunk, era quererme influenciar was that he was trying to influence me. y ya con los amigos con los que se emborrachaba, And with his friends, de pronto me querían hacer hombre, pero bebiendo. they would want me to turn me into man, Yo but te estoy getting hablando que drunk. tenía 12, 13 años en ese I tiempo. was around 12 to 13 years old. Y no se me olvida esto de la mente. And I do not forget about Y le doy this. gracias a Dios porque ahora estamos en Cristo. And I give thanks to God Y que because de now we are pronto los under the word jóvenes of de esta Him. iglesia no han vivido esa experiencia. And that not a lot of us have gone through this experience. Pero But no we- quiere decir It doesn't mean que de pronto ellos no alcancen a comprender that youth won't understand qué quiere decir la palabra someterse. what means obeying. Someterse es Obeying estar o rendirse is being or being under otra persona. another person. Y eso es algo difícil. And that is something difficult. ¿Cuántas veces podemos mandar a nuestros niños a hacer algo, a nuestros jóvenes? How many times can we send our little kids to Y do cuando something? mandamos a nuestros jóvenes a hacer algo, And when we send them to do something, posiblemente renieguen y no vayan. possibly
start not wanting to do it. Ahora, el que no lo hagan, Now, the one that doesn't do it, eso significa que no están sometiéndose. that means that they are not under. Y como jóvenes, And as youth, el enemigo va a venir a su mente the enemy will come to their mind y va a hablar cosas contrarias. and he will start speaking. Y ahí es donde nosotros And that's when tenemos us que enseñar a nuestros need to jóvenes. show them a good example. Buscar Searching la presencia del Señor. the presence of God. Tratar Trying de meterse juntamente con los jóvenes. to be fully with God, with the youth. Porque si los jóvenes se llenan de la presencia del Señor, Because if the youth are under the presence of God, van a someterse they will o van a aprender a someterse understand to obey al Señor. to God. Y la palabra del Señor es lo que nos está diciendo. And that's what the word of God is saying us. Que los jóvenes, That en the el youth, verso 5 del capítulo 5, in the verse 5 of chapter 5, Pedro está diciendo igualmente Peter los is saying- jóvenes. Peter is saying, likewise, ye younger. O sea, está dirigiéndose a los jóvenes especialmente. What he means that he is going straight to the youth. Y cuando está dirigiéndose a los jóvenes, And when he is saying this, antes se dirigió a los adultos he before went to the elders. para que los adultos sean ejemplo de los So the jóvenes. elders can be an example to the youth. Y ahora le está diciendo al joven, And now he is telling the young, igualmente los jóvenes, likewise, ye younger, estad sujetos. submit yourselves. En otras palabras, In other words, sométanse. submit yourselves. Y cuando está diciendo sométanse o sujétense, que quiere decir que nos rindamos nuestra voluntad a otros. And when he is saying submit yourselves, he is saying to be under the word of another person. Es importante It's important que podamos comprender esto. that we can comprehend this. Someterse We need to submit. no es fácil. It's not easy. Yo he tenido muchas experiencias I've had many experiences, y quiero compartirles esto and I want to share with you porque el someterse because submitting es someterse a la palabra del Señor. is submitting yourself to the word of God. No tanto a los padres, Not that much to our parents, no tanto a las leyes terrenales, not that much to the laws, sino al Señor. but to God. Porque si nos sometemos al Señor, Because if we submit ourselves to the Lord, vamos a someternos a las leyes terrenales y a los padres. we will submit ourselves to the laws and to our parents. Quiero ponerles un ejemplo. I want to give you an example. Yo trabajé en una compañía I worked in a company, y en esta compañía era el manager and in this company, I was the manager, y tenía la responsabilidad and I had the responsibility de resolver of resolving los problemas the problems que de pronto algunos de los compañeros de trabajo that would come out from the same workers, hacían a los vehículos. from the cars. Y yo quiero ponerles este ejemplo And I want to give you this example de someternos. to submit ourselves. ¿Por qué? Because Porque quiero que quede bien grabado en nuestro corazón we need to record this in our hearts. que no nos vamos a someter a un hombre, That we are not going to submit ourselves to sino a human, nos vamos a someter a Dios. but that we're going to submit ourselves to God. Y un día And one day, en el trabajo que estaba, in the work that I was in, vino un reclamo de una persona. someone made a complaint. Era un trabajo de mecánica. It was a fixing job. Era de pronto se había reparado algo, Something had gone fixed, pero
el empleado de la compañía But the employee of the company, de pronto puso la parte de regreso, he put the part back, pero le faltaban unos tornillos. but he was missing some screws. Y al faltarle esos tornillos, el cliente se fue. And as missing these screws, Cuando llega a su casa, revisa el trabajo when the client looks at the job, y al revisar el trabajo se dio cuenta que algo estaba faltando ahí, he noticed that there was something missing, que realmente no era importante, that it really wasn't important. no afectaba nada al vehículo. It didn't really affect the vehicle. Pero independientemente que afectara o no afectara, But independently, nosotros como compañía we as a company, teníamos que someternos a hacer un trabajo que se nos había pagado. No sé si me está comprendiendo. we had to submit ourselves to do a job Porque ellos están pagando por un trabajo. because they were paying for a job. Y de pronto si venían los tornillos perdidos, And if we lost screws, nuestra responsabilidad our responsibility, era hacerle saber al cliente. it was to let the client know. Nuestra responsabilidad era mantenerle porque le entregamos un reporte de la condición del vehículo. Our responsibility was to let him know because we gave him a report. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero que me vayan comprendiendo de otra manera lo que es someterse. Now, why am I explaining it like that? Because I want you guys to understand it in a different way. Cuando el cliente viene When the client comes y reclama, and he complains, me dijo de todo, he told me everything, hasta de qué me iba a morir. even up to what I was going to Estaba die. enojado He was very angry, y tenía razón. and he was in all his right. Y yo le dije que le íbamos a resolver el problema. And I told him we were going to resolve this problem. Y lo que yo hice, And what we did, sabía y conocía los carros. I knew the cars. Le dije que regresara al siguiente día I told him to come the a next cierta day hora. at a certain time. Y me fui de pronto el día temprano al siguiente día And I left my house very early the next day a un lugar donde están las partes, los junques de los carros. and I went to a junk. Y llevaba mi caja de herramienta para sacar las cosas. And I had my Toolbox. toolbox. Y cuando llego al lugar And when I go to the place, y llego a donde estaban los vehículos de esa marca, and then when I see those type of cars, vi un montón de tornillos tirados en I el piso. saw a lot of screws on the floor. Y empecé a levantarlos. And I started to pick them up. Y como era un problema común, And since it was a common mistake, no me llevé los dos que ocupaba, me llevé como 10 tornillos. I didn't just take 2, I took 10. Y los puse en mi mano. And I put them in my hand. Y cuando yo iba de salida había una cola larga. And when I was coming out, there was a long Gente line. esperando para pagar. People waiting to pay. Y allí adentro en mi cabecita And there inside of my head, había una voz que me decía, there was a little voice. son unos simples tornillos. There's only little screws. Nadie se va a dar cuenta. No one will notice. Y yo le hice caso a esa voz. And I obeyed that little voice. Puse los tornillos I put the screws en la caja siendo ya cristiano. in the box, already being a Christian. Y salí de aquel lugar And I came out that place, y aquí es donde viene and this is when it comes, someteos. submitting ourselves. Porque ya había salido. Because I had left Puse already. los tornillos ahí. I put the screws there. El guardia que revisaba abrió la caja, The guard that checked vio la herramienta, vio los tornillos. looked at the tools Y and no saw the dijo screws nada. and didn't say anything. No dijo nada a él, pero había uno que me estaba viendo. He didn't say anything, but God was watching. Y Dios que me estaba viendo de pronto vino, estás haciendo las cosas mal. And then when God was watching, he said, you are doing the wrong thing. Y aquí es donde Dios nos enseña a someternos, no a los hombres. And this is when God tells us not to submit ourselves to humans. Porque podemos engañar a los hombres. Because we can Podemos engañar a nuestros padres. be fake. Pero a Dios no podemos engañarlo. But to God Y we el cannot camino lie. aquel va a conducirnos a la perdición. And then we would go to the Y Dios no wisdom quiere que el joven se pierda.
And then God doesn't want Dios us quiere to que el lose. joven tenga vida eterna en God Cristo wants the Jesús. youth to have Dios life quiere que el forever. joven esté por una eternidad con Cristo. Bendito sea God el wants the nombre youth to be poderoso under del His word, Señor. who Dele gives la the gloria glory al to Señor God. si lo desea con todo el corazón porque Él se la merece. Glory to God. ¿Sí me está comprendiendo? Are you understanding me? Someterse Submitting ourselves, no tanto a los hombres, not that much to the human, sino al Señor. but to the Lord. Yo me recuerdo I remember que puse la caja de la herramienta that I put the toolbox en el vehículo, in the vehicle, pero no pude salir. but I couldn't leave. Tuve que agarrar los tornillos I had to get the screws. y regresar And I came back y hacer una línea and make a line, más larga de lo que estaba antes. even longer than how it was before. Y cuando estaba en la línea, And when I was in the line, gente traía people cosas, had things, unos con una llanta, some with a tire, unos con un guardafango, some with a screen, y solamente volteaban a verme parado en la línea. and all they did was looking at me. No traía ni la caja de herramientas porque ya la había dejado. I didn't even have the toolbox anymore. Y cuando llegué donde estaba el que estaba cobrando, And when I got to the cashier, él volteaba a verme nada más. he looked at me, Y yo solamente extendí mi mano and I just extended my hand, y le enseñé los tornillos. and I showed him the screws. Y él no entendió porque volteaba a ver And then he didn't understand, y todavía se paró and he y stood se up, asomaba tratando de ver hacia mis pies and he tried to see where, para ver qué llevaba y qué le estaba pagando. to see what was I buying. Y me preguntó qué iba a pagar And he asked if I was going to pay. y le enseñé los tornillos. And I showed him the screws. Y aquel hombre se rió, And that person laughed. se burló de mí He made fun of me. y me dijo vete. And he said, go. Y sabes que hay una bendición preciosa And you know there's a good blessing porque de pronto algo pasó en ese momento. because something happened in that moment. Algo pasó especial Something special happened porque ahí me estaba sometiendo a Dios. because I was submitting myself to No sé God. si me estás comprendiendo. I don't know if you are understanding me. Ahí me estaba sometiendo al mismo Señor. I was submitting myself to the Lord. Pude engañar, pude pasar desapercibido ante la gente, I could lie to the people, pero a Dios no podía salir, a Dios me estaba viendo. but to God I Y ahí wasn't es able donde to lie. entra el sometimiento, And ahí that's es when the donde submitting entra starts. en que tenemos que ser And obedientes that's when we have to al be Rey de obedient Reyes y to Señor the de King Señores. of Kings and the Bendito Lord of sea Lords. el nombre We give poderoso glory del to Señor. God. Por eso, cuando nosotros leemos That's why when we read que Pedro se dirige a los jóvenes that Peter goes straight to the youth y le dice, estad sujetos and he says, likewise, a los ancianos ye younger submit yourselves y into the todos older. sumisos, And yeah, all you submit to one another. revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios. And be clothed with humility, for God resists the Y proud. aquí es donde está lo importante en el sometimiento. And this is what is important to submitting ourselves. Jóvenes, Youth, no es fácil someterse. it is not easy to submit ourselves. No es fácil It's not easy doblegarse, being under, especialmente especially porque hay presiones. because there are, Los jóvenes están siendo sometidos a presiones, they are pressured aún a través de los amigos en la escuela. even through their own friends. Pero aquí es donde tenemos que ser obedientes. But this is when we have to be obedient. Y no obedientes a los hombres,
and not obedient to the human, sino obedientes a Dios. but obedient to God. Y ahí es donde está la bendición. And that's when the blessing comes. Porque si nos sometemos a Dios, Because if we submit ourselves to God, vamos a ser conforme a la palabra del Señor. we Dice, will do God's willing. vamos a ser hombres We will be y men mujeres de bien. and women of good. Es lo que dice la palabra del Señor. That's what the word of God Y la palabra del says. Señor dice que la Biblia, que es inspirada por Dios, And the word of God says that the Bible Es is inspired útil. by God and it's useful para 4 cosas: for 4 things: para enseñar, to teach, para redarguir, to regenerate, para corregir to exhort, y para instruir. and to, Y termina diciendo, and it's saying, a fin at last, de que el hombre de Dios that the God, esté enteramente preparado that the human should be prepared para toda buena obra. for any good thing. Y si nosotros nos sometemos a Dios, And if we submit ourselves to God, va a haber bendición there will, siempre. there will be blessings forever. Porque el Señor honra a los que le honran. Bendito Because sea God el nombre honors the del ones that Señor. honor Him. Dele la gloria al Señor con Give the todo el glory to corazón. God.